En el caso están imputadas la mamá biológica y la pareja de su madre, que fueron quienes pelearon la tenencia de la criatura. Y lo que es tremendamente irritante es conocer más detalles de cómo fueron los hechos, porque a lo largo del juicio tuvieron la oportunidad de declarar ambas imputadas. Las pruebas que se presentaron, como el caso de la autopsia, el forense que dijo que nunca había visto semejante grado de agresión contra una criaturita inocente de 5 años. Y también el adicional de sospechas que tiene el abuelo de la criatura, que dijo que en potencial estaría la posibilidad de que a Lucio lo hubiesen ofrecido como canje de drogas a una red de trata y que lo hubieran utilizado para el tráfico de drogas, para ser mandadero, para ser mula, para llevar droga de un lugar a otro. Como es una criaturita, vos la ves en la calle y no te vas a imaginar que lleva droga. Bueno, esas son sospechas potenciales que, lógicamente, después del homicidio doloso de dar muerte a la criatura, poco aportan a la causa. En realidad no se constituyen en agravante, porque el delito mayor es tan grave que todo lo que venga para abajo es menor, no tiene importancia. Pero para mí sí tiene importancia porque describe también el perfil psicológico de la asesina. Es tremendo. O de las asesinas, ¿no? Es tremendo. Aparte escucharlas, Roel, en sus declaraciones en medio del juicio. Yo la escuché a la pareja de la progenitora de Lucio decir, sí, yo le pegué unas pataditas, pero para ver si estaba bien. Lo mataron. ¿Qué pataditas? Y aparte, con una patadita lo despertás al nene para ver si está bien con patadas. Ya desde el vamos, no tienen ningún tipo de excusa, pero de ningún lado no tienen excusa. Justicia es cadena perpetua para estas dos seres inhumanos. Sí, tal cual. Ahora, ¿cómo detectás la violencia sobre una criaturita que tiene 5 años? Que por ahí apenas está aprendiendo vocabulario, está incorporando vocabulario a su vida diaria, está empezando a exteriorizar, está empezando a socializar. Máxima cuando el primer agente socializador, que es el hogar, vive en una situación de violencia y una situación atípica. Estamos en contacto con Pablo Meliquio para hablar del tema. Así es. Pablo Meliquio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un placer, como siempre. Bueno, ya nos escuchaste, a mí, con todo este desarrollo. Y qué impresionante, ¿no? Digo yo, acá más allá de detectar a un niño cuando tiene 5 o 4 años, quizás le cuesta mucho expresar y contar lo que pasa dentro de su casa. Pero sí, me parece a mí que tiene que ver más también con un compromiso de la sociedad, un compromiso de las instituciones. Todos fallamos con el caso de Lucio. ¿Qué tal, Pablo? Hola, ¿cómo están? Bueno, buenas tardes. Muy preocupado, por supuesto, las escuché, venimos siguiendo muy de cerca el horrendo asesinato de Lucio. Por eso está la ley Lucio, que hay que empezar a que circule y que se aplique. La idea es que no haya más infancias con maltrato, siempre es la idea, pero lamentablemente siguen habiendo muchos maltratos que son invisibles. Lucio es la parte visible de un montón de niñas, niños y adolescentes que son víctimas del maltrato intrafamiliar, del maltrato doméstico, y por eso tenemos que ayudar a prevenir. Ahora, Lucio, ¿qué pasa cuando el niño que es chiquitito, que trata de expresar lo que le está pasando, lo cuenta? ¿Qué pasa cuando no le crees? Porque decís, ay, pero vos sabés lo que me dijo. Ay, qué fantasioso que es el nene, qué creativo, qué imaginación que tiene. Viste que suele pasar que cuesta, a algunas personas adultas les cuesta creerles a los niños. ¿Cómo tenemos que tomar las cosas que dice una criaturita de esa edad, que está en pleno desarrollo, está aprendiendo a expresarse? ¿Cómo hacer para detectar esos signos de violencia cuando los exteriorizan palabras, o vaya a saber con qué actitudes? Porque no sabemos si Lucio tenía alguna actitud en particular a través de la cual estaba diciendo, a mí me está pasando algo. Bueno, a ver, son muchas cuestiones. Para prevenir hay que orientar. ¿Y cómo podemos orientar para que no haya más maltrato infantil? Es enseñar a detectar todos los signos que siempre aparecen en cualquier criatura que es víctima de un maltrato físico o sexual. Van a haber expresiones, ¿sí?, psicológicas, físicas y sociales. Las sociales, que son las más difíciles a veces de detectar, es que todos y todas pueden ser agentes de detección. ¿Qué significa eso? Cuando vos estás atento a lo que pasa a tu alrededor, vecinos, vecinas,
las escuelas, ¿sí? Los clubes, los distintos lugares donde circula una criatura, ahí hay que orientar para que detecten los signos que ahora vamos a explicar. Y los signos son psicológicos y físicos. Los físicos hay que seguir orientando, por supuesto, a pediatras, médicos, que en algunos casos no saben discernir de qué se trata ese golpe que trae esa criatura, esas si fue un accidente o si fue un hecho premeditado. Claro. Y de la mano de esto tiene que haber historias clínicas de las distintas instituciones unificadas, porque lo que suele pasar cuando una criatura es víctima de maltrato es que lo llevan primero a un hospital o clínica, después a otro diferente y no se cruzan datos. Lo que tiene que ser obligatorio es que se empiecen a unificar. Entonces uno puede entender que si un nene o una nena llega con una quebradura de un dedo un día y a los 3 meses en otro hospital quebrada una pierna, que se articulen esas dos quebraduras y se entienda y se empieza a pensar que no es lógico que aparezcan dos lesiones de la misma índole en la misma criatura en el mismo tránsito de un tiempo prudencial. Muy importante. Después, ¿cómo podemos detectar como familia? Porque a veces también una tía, un tío, alguien que llega a una casa puede detectar que esa criatura tiene signos de maltrato. En los colegios también. En lo físico, ¿sí? Estas niñas y niños suelen caminar diferente, tienen picazón en zonas genitales, tienen un retraimiento con el cuerpo, suelen tirarse para atrás cuando un adulto los va a saludar, suelen tener pérdida, ¿sí? del sueño, alteraciones en el sueño y alteraciones en la alimentación, pueden tener pesadillas. Prestar atención porque hay un montón de planes desde lo físico. Y lo psicológico, por supuesto que es más sutil, pero es muy evidente, ¿no? Una niña o un niño víctima de maltrato va a tener angustias, ansiedades, miedos, repentinos, ¿no? Venía manejándose esa criatura de una manera y pasa a manejarse de otra. Yo digo, claro, la atención, o sea, los ojos puestos justamente en eso, pero también, Pablo, dijiste algo muy importante que es articular diferentes sectores para detectar qué es lo que le pasa al niño, y eso es lo que no está pasando, así que pónganse a trabajar de verdad, en serio, pónganse a laburar. ¿Cuánto les cuesta articular o estar asociados de un ministerio a otro para captar ciertas cosas que suceden a los niños para no llegar al extremo? O sea, la prevención es fundamental y el trabajar justamente la prevención es lo que está faltando acá. Ahora, Pablo, yo te hago esta pregunta que tiene que ver con ¿qué pasa cuando los niños ven violencia en el seno de la familia, que no es directamente con el niño, sino más bien entre los adultos? Sí. ¿Cómo trabaja también la psicología? ¿Cuáles son esos indicios también que hay que tener presentes? No, porque a veces papá y mamá se pelean mucho, papá golpea a mamá, mamá lo mismo, está callada, llora siempre. El niño, por más que no haya recibido una paliza o no reciba ese golpe, ¿lo vive de la misma manera o no, Pablo? Sí, Vero, porque por supuesto recién decíamos, y vamos después a repetir algunas cuestiones porque la gente tiene que saber esto, a veces el niño o la niña son víctimas directos porque sobre ellos se aplican los maltratos físicos, abusos sexuales, pero si vos estás en un contexto como criatura, cualquier criatura está en un contexto donde la comunicación es la violencia, donde hay violencia en la pareja, va a tener también alteraciones emocionales y psicológicas esa criatura y va a expresar el malestar por vivir en un contexto adverso de tanta violencia. Ahora, lo Pablo, que es importante es la capacitación, ¿sí? de todo personal que entre en contacto con criaturas, la capacitación en la detección temprana de los signos del padecimiento, ¿sí? de estas niñeces. Ahora, si se detecta a tiempo, evitamos. Dale, Rosy. Sí, justo iba a eso porque yo te iba a preguntar si los chiquitos en su inocencia y en su falta de conocimiento de qué es lo correcto y lo incorrecto en determinado momento de la vida no naturalizan esa forma de destrato y de violencia hacia ellos y hasta pueden transformarlo en algo que es habitual y frecuente en su casa. Recuerdo una maestra jardinera que me contó el caso de una criaturita que vino con una plancha completa
quemada con la marca de una plancha, de una quemadura en la espalda, y que después cada semana traía una lesión diferente y ella lo fue a chequear y fue a hablar con los padres de la criatura. Obviamente la madre le negó todo, el papá negó todo y terminaron hasta en la comisaría agrediendo a la docente. La docente terminó haciendo una denuncia contra los padres porque la habían atacado a ella. Claro. Sí, bueno, yo creo que siempre una criatura que está creciendo en un contexto de violencia directa o indirecta, si está conviviendo en un ambiente donde hay violencia, va a expresarlo de alguna manera. Y otra cosa importante es que a veces no, obviamente, o porque no tienen todavía el uso de la palabra y el diálogo, o porque están inhibidos, porque no pueden expresar, porque están prohibidas estas criaturas, el lenguaje fundamental de las niñeces son los dibujos y los juegos. Por eso es importante mirar, prestar atención, escuchar, porque lo que no van a decir con el discurso, con las palabras, quizás lo expresen en una lucha entre muñequitos, quizás lo expresen en un dibujo remarcando eso es muy importante. Sí, remarcando zonas genitales, o poniendo dientes afilados o caras enojadas. Sí, todas cosas tenebrosas, todas cosas feas, claro, feas que es la expresión, ¿no? Claro, hay un montón de elementos que los psicólogos vemos en los dibujos y en los juegos, pero no hace falta ser psicólogo. También podemos orientar, y para eso estamos, que las familias y los colegios presten atención, porque algo de esa criatura dañada, rota psicológicamente, de alguna manera va a aparecer, se va a expresar. Tiene que haber alguien atento ahí para decodificar eso. Pablo, te voy a llevar a otro terreno, te vamos a llevar a otro terreno ahora y que tiene que ver con, en dos días, ¿no, Ro? Sí, el miércoles. Vamos a conocer los alegatos sobre el crimen de... fiscal y querella, y el jueves le toca a los imputados y la defensa. Exactamente, sobre el crimen de Fernando Báez Sosa. Y te quiero llevar a un punto, porque uno de los acusados, Máximo Thompson, él pidió asistencia psicológica. No te voy a preguntar si es estrategia o no, porque Pablo, eso es otro terreno que corresponde a otro, pero digo, ¿para qué pide la asistencia psicológica? Me imagino que porque es para sobrellevar la situación, que no debe ser nada fácil tampoco, más difícil la tiene la otra parte, claramente, pero ¿la asistencia le sirve? ¿La pide porque está mal? ¿La pide porque la ve fea? ¿La pide porque será una manera de sentarse en el momento de escuchar los alegatos o no? ¿O la sentencia y decir, bueno, me preparo para, a ver, ¿cómo me va a caer esto? Para lo peor, sí. Sí. Bueno, es interesante que Máximo Thompson haya pedido entrevistas con la psicóloga. En todas las cárceles está la herramienta del psicólogo, de la psicóloga, para orientar. En algunos casos hasta se puede realizar un tratamiento dentro de las características que tiene una institución carcelaria cerrada. No es lo mismo que una persona que puede ir a su psicólogo o a un hospital. Muchos que están en los penales, muchos internos, muchas internas, piden un trabajo con su psicólogo para sobrellevar el encierro, y en este caso es posible que tenga que ver también con lo que se le viene, ¿no? Con la condena. Y también podemos confiar, más allá de que seguramente va a tener una condena, entiendo yo, de muchos años, ¿no? Una marca que va a ser para muchos años de su vida. Bueno, quiero empezar a ver qué le pasó, por qué llegó hasta eso. No olvidemos, cuando hablamos en otras salidas del consultorio, que estas estructuras de personalidad que tienen que ver con el ejercicio de la violencia vienen construidas así desde tempranamente en sus vidas. Pero también entendamos que cuando cometieron el delito, el crimen a Fernando, eran adolescentes, son jóvenes, no tienen 15, pero son muy jóvenes. Y entonces creo que también puede ser que tomen conciencia y necesiten hacer un trabajo en salud mental. Es probable también. Bueno, ojalá así sea. Pablo Meñique, muchísimas gracias por esta intervención en Bravas. Gracias. Gracias, Pablo. Chao, chao. Chao.